En El Ciudadano México nos hemos propuesto como casa editorial recopilar, recrear la narrativa de nuestra nación, México, y de nuestra entidad federativa Puebla. Y en ese tránsito, en la coyuntura actual, uno de los temas fundamentales de mayor trascendencia es lo que acontece en la Universidad Autónoma de Puebla. Entendiendo en esta modernidad las carencias del sentido ideológico, a la UAP sí como un espacio de apropiación e identidad de la poblaneidad. La ciudadanía poblana se siente identificada, orgullosa y reconocida en la Universidad Autónoma de Puebla por los procesos educativos y formativos que ha desarrollado. La universidad no solamente son las autoridades universitarias, la universidad no solamente son los académicos que la forjan, la universidad no solamente son los estudiantes que coexisten y cohabitan en ella, sino toda la identidad y todo lo que ha representado para Puebla como oportunidad individual de progreso en un sentido colectivo. Vamos a hablar qué sigue después del paro en la Universidad Autónoma de Puebla, y nos complace recibir como siempre a el doctor Carlos Figueroa Ibarra, quien es un connotado sociólogo adscrito al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y también columnista de El Ciudadano y colaborador nuestro en reiterados momentos. Le recibimos con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y también nos complace recibir al doctor Alberto Cordero Dávila, quien es parte de la Facultad de Físico-Matemáticas, un docente muy riguroso y reconocido así en sus cátedras por el estudiantado que pudimos censar brevemente. Doctor, antes de que profundicemos y hablemos largamente de qué sigue después de este paro que ha sido recientemente levantado ayer mismo, hoy entiendo que se han reanudado las clases, muy brevemente, si pudiéramos anticipar a la audiencia, ¿por qué ocurrió el paro? Bueno, yo creo que una de las narrativas que he visto yo en algunos artículos periodísticos, en redes, y además también una narrativa impulsada por el propio gobernador de la entidad, es que este movimiento probablemente no sería genuino ni legítimo, porque estaría animado por fuerzas externas a la universidad, en este caso Antorcha Campesina, o sería también producto de diferencias entre los grupos de poder que existen en la UAP. Independientemente de que estos hechos pudieran estar sucediendo, estoy absolutamente convencido de que el movimiento estudiantil, que es heterogéneo, es genuino y es legítimo, y es el resultado de 35 años de implantación de una concepción neoliberal en una universidad como la UAP, que además trae una historia de luchas democráticas, sociales, una historia en la que se autoconcibió como una universidad crítica, democrática y popular, y esa universidad fue desmantelada desde hace 35 años y sustituida por una universidad con un enfoque productivista que propició la precarización laboral de los trabajadores académicos, la precarización salarial también, en la que incluso el salario fue sustituido por sucedáneos como los estímulos al desempeño académico y el propio estímulo del Sistema Nacional de Investigadores, que no son salarios, son ingresos que se tienen que ganar los profesores, en el que los profesores de carrera fueron disminuyendo. Germán Sánchez Daza ha dado recientemente datos sobre eso, 1.900 profesores de carrera que se contrastan con 4.200 trabajadores administrativos.
digamos, una diferenciación salarial drástica entre la alta burocracia universitaria y los profesores de carrera, que incluso podríamos decir que nosotros los profesores de carrera somos como la élite de la universidad. Aparte están 49% de los profesores de la universidad que son profesores horarios y que son una suerte de proletariado intelectual totalmente precarizado y súper explotado, ¿no? Y luego también cosas como una vocación por parte de las distintas autoridades. No estoy hablando de ninguna autoridad en particular, porque este es un proceso de largo alcance, son 35 años, ¿no?, de mercantilización del espacio universitario. Por ejemplo, desde el instituto se dio una lucha para que el edificio carolino no fuera convertido, digamos, en un espacio mercantil. Querían inundar el primer patio del Carolino para convertirlo en escenario de ¿qué? De 15 años o bodas o lo que sea. O cosas que son verdaderamente inauditas, que se quieren hacer actividades académicas en espacios universitarios y resulta que las autoridades cobran por el uso de esos espacios, ¿no? Es la concepción que convierte a la universidad total y todas sus actividades en mercancías. Y esto es el gran malestar que surgió con este movimiento, con estudiantes que están insatisfechos por todo este tipo de cosas, incluso con el nivel académico que recibe. Pues, yo pienso también un profesor horario que tiene que dar 40 horas en el mejor de los casos a la semana de clases y tiene 5 o 6 materias distintas para poder redondear un salario menos que mediocre, pues obviamente no es alguien que pueda estar en las mejores condiciones para dar una educación digamos de alto contenido académico, ¿no? Entonces yo creo que todos estos son los problemas, salvo la mejor opinión de Alberto, que creo yo que coincide, porque participamos juntos hace 2 o 3 años en el evento de retos de la nueva agenda universitaria, donde todo este tipo de problemas fueron planteados. Y es un evento que sucedió hace 3 años, 4 años. Pero bueno, es que esto que es evidencia en el pliego petitorio, tiene 35 años de haber empezado a suceder. Es un evento ahí que desarrollaron en los seminarios, ¿no? ¿Cómo? En el seminario, en la área de seminarios de la UAP. No, estos... Fue en la pandemia. Esto lo hicimos durante la pandemia. Ah, de acuerdo. Entonces tuvo que hacerse a través de medios virtuales, porque estábamos todos encerrados, ¿no? En ese momento. Pues relatado aquí el doctor Carlos las carencias, las dolencias latentes, vigentes, pero que desde hace 35 años persisten en la universidad, que se han mantenido y que siempre la respuesta organizada a ellas será siempre legítima. Pero yo quisiera también poner a discusión si desde su concepción, en el nacimiento de la protesta, más allá del curso de la protesta, en el nacimiento de la protesta, hubo agentes ya sea externos o internos, pero digamos parte de la burocracia en la disputa del poder, en miras al proceso sucesorio de la rectora que está por darse unos meses, que hayan interferido. ¿Qué análisis ha hecho usted respecto a ello, doctor Alberto? Ya, creo que sí, es evidente que sí hubo gente externa a la universidad que participó en el movimiento. Ahí, dijéramos los físicos, ahí están los hechos experimentales, ¿no? Están los datos, ¿no? Desde cuando los jóvenes y señoritas de medicina inician su protesta porque no tenían las plazas para ir a hacer las prácticas, claro, por una ineptitud de algún funcionario, de algo que parece elemental que no tenía que haber pasado. Yo no me acuerdo que hubiera habido alguna protesta en la escuela de medicina por una situación como esas, demasiado obvia. Y bueno... Que dio por resultado el relevo del director de la facultad de... Director, el cambio de algunos funcionarios, ¿no? Y la famosísima marcha de medicina hasta Ciudad Universitaria,
que es el miércoles, me parece que 26 de febrero, ¿sí? Van hacia Ciudad Universitaria y me da mucha risa porque la gran preocupación de las autoridades centrales en la universidad fue que nadie se entere que esto pasa, ¿no? Pero lo curioso es la respuesta que... vamos, ni a un físico se le pudo haber ocurrido, ¿no? Decir, díganle a todos que se salgan para que nadie se entere. Y es que efectivamente yo vi los WhatsApp que les estaban enviando a algunos directivos y después lo pasaron a los profes y en fin. Y entonces sacaron a todo mundo de la universidad, de Ciudad Universitaria. No sé si a todo mundo, por supuesto que no fue todo mundo, pero sacaron a todo el que se dejó sacar. Pero eso ¿qué dijeron los muchachos que tenían demandas por ahí almacenadas, guardadas? Dijeron, no, pues no nos salimos, ¿no? Es el momento oportuno. Fíjense, lo curioso es que inicia, digamos, el paro o la huelga o lo que sea, no sé cómo llamarle, con una solidaridad de los muchachos con sus compañeros. Es que hay que recibirlos, decían, hay que recibir a los de medicina que vienen para acá. A partir de ahí se inicia el paro. Curiosamente, no cierra la universidad, o Ciudad Universitaria no la cierran los estudiantes, ¿no? La cierran la autoridad, con algunos estudiantes que se habían quedado dentro. Bueno, entonces, así se inicia. Es algo, no sé cómo llamarlo, pero se ve que hubo gente de fuera, en medicina, de fuera, dentro de Ciudad Universitaria, de gente que da las instrucciones de cómo proceder, etcétera, y parecen de alguien, yo creo que menos que principiante. Así que dices, pero por favor, ¿no? ¿En dónde andamos? Bueno, pero justo en el primer momento surge la descalificación, ¿no? Cuando los muchachos dicen, pues nosotros tenemos nuestras demandas, vayamos con ellas. Y ahí curiosamente surge de una planta, la planta de profesores de matemáticas, surge un primer desplegado, un primer pronunciamiento de decir, aguas, cuidado, es muy probable que quieran reprimir el movimiento de los muchachos. Y hacen un pronunciamiento en el que hacen una denuncia de que va a haber represión sobre el movimiento, y la segunda es que reconoce la legitimidad de las demandas. O sea, dicen, sí tienen demanda los muchachos, sí tienen razón, y tenemos que procesarlas. Yo creo que ese primer momento es un momento importantísimo, porque hay además otra cosa importante. Se pronuncian porque había que mandar a un lado esa forma de procesar las protestas como en el 68, ¿no? Son los comunistas, ¿no? Entonces ellos son los que están organizando todo y sobre ellos hay que reprimir. Si reprimimos el movimiento, estamos reprimiendo a los agentes externos, no a los internos, ¿no? De ahí se desprenden varios pronunciamientos, pero la embestida más fuerte de todo se da por ahí por la mitad del mes. Habían pasado 2 semanas, ¿no? Por ahí por el día 14, en donde hay una embestida de veras embestida, es decir, estaban llegando camiones gritando y promoviendo que dejaran pasar a la rectora y también a ellos, por supuesto, ¿no? Entonces, dejen pasar a la rectora para entregar el pliego petitorio. Los muchachos, me estaba platicando con alguna estudiante mía, decía, es que nos dio miedo, les abríamos, entraban y después cómo los sacábamos, ¿no? Porque la principal demanda de las autoridades universitarias era que entregaran el pliego petitorio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de demostrar que no había que no había una demanda estructurada, un planteamiento estructurado. Esto fue el día 14, el día 15 hicimos una rueda de prensa, ya los profesores, para ese momento los profesores ya estábamos involucrados en el proceso. ¿Por qué estábamos involucrados en el proceso? Recibimos una invitación del más alto nivel
de la universidad a que fuéramos mediadores. Dijeron, la planta de profesores de físico-matemáticas tiene un gran prestigio, dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se ponen de mediadores entre los estudiantes y los profesores? Perdón, y las autoridades, los profesores en medio. Y entonces eso se discute en una asamblea de profesores. Surge un planteamiento muy claro de Juan Angoa, un ex estudiante de filosofía que después se convirtió en matemático. Dice, no, es que yo no puedo ser mediador. ¿Por qué razón? Porque para ser mediador hay que estar efectivamente en medio de los dos bloques, de tal manera que yo digo que no participo en ninguno de los dos, no concuerdo con ninguno de los dos bloques, y por esa razón voy a ser mediador. Dice, y yo no, dice el maestro Juan, el doctor Juan, en la asamblea de físico-matemática estábamos todos. Así que, como yo no soy imparcial, porque yo estoy del lado de los estudiantes, entonces ese es mi planteamiento, mi pronunciamiento. Y efectivamente, hay lo discutimos un ratito, y finalmente recogimos lo que la gente opinaba, y por unanimidad de la planta de profesores, estábamos toda la planta de profesores físicos, matemáticos y actuarios, se resuelve que no queríamos ser mediadores, ¿sí? Y ¿por qué? Porque estábamos del lado de los estudiantes. Ahora, esto es interesante. Ahorita que estabas, doctor Carlos. Sí, doctor Cordero. Ahorita que Carlos estaba diciendo que hay muchísimos profesores que son hora clase, sí. Eso es un proceso universitario global. Pues en un lugar en donde eso casi no sucede, es justo en físico-matemáticas. En físico-matemáticas, les digo a la gente en broma y en serio, ¿no?, que ahí los doctores se dan en maceta, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 120 gente con doctorado, hay 100 o 90 miembros del Sistema Nacional de Investigadores en todos los niveles, desde nivel aspirante hasta... Sí, es la facultad que ayuda a la universidad a rankear en estos rankings también, genuinamente, la Facultad de Físico-Matemáticas, ¿no? Es efectivamente. O sea, la UAP como universidad de prestigio académico es en gran parte por lo que acontece en la Facultad de Físico-Matemáticas. Pero esto del SNI es, como me decía una compañera, me decía, no pueden negar que es por dinero, ¿no? Es decir, uno entra al Sistema Nacional de Investigadores porque necesita un complemento del salario, uno participa en las tortibecas, no se llaman tortibecas, se llaman becas al desempeño académico o algo así, pues también porque necesita dinero, y entonces tu salario con el que te vas a jubilar es una tercera parte de tus ingresos. Claro. ¿Sí? Bien. Bueno, pero esa es la escuela de físico-matemáticas, ¿no? Y también eso es la escuela, y eso a su vez determina cosas, porque ¿qué se dio un poco antes del proceso Lo que se dio un poco antes del proceso fue la elección de director o directora de la Facultad de Físico-Matemáticas. Se presentan dos candidatos. Un candidato, decimos, el delfín, ¿no? Es decir, el que estaba señalado como que iba a ser el director, y otro candidato que tiene un origen de ingeniero en electrónica, creo que sí, ingeniero en electrónica, pero con una fuerte formación de física y con un doctorado en cuestiones de física, y no le dejan participar. Entonces, y termina por ser un candidato único, y terminan por votar, pues los que votaron por ese candidato. Se da un proceso interesantísimo. En algunas academias hay mayor cantidad de votos anulados que de votos a algún candidato. Bueno, no será uno, entonces había mayor cantidad de votos anulados. En ese proceso es en donde una parte se da este movimiento con la gente, los jóvenes estudiantes enojados al inicio, y todo pareciera indicar que esta era la fuerza fundamental o la contradicción fundamental, dijeran los marxistas, ¿no? Y no, en pocos días se cambia totalmente.
Lo curioso es solamente bueno, después de participar en ruedas de prensa, etcétera, en que andamos pagando desplegados, que todavía estamos pagando, ¿no? Porque salía de nuestra bolsa, en fin, ¿no? Curiosamente, cuando definimos que estamos del lado de los estudiantes y había que ir a entregar el pliego petitorio a la rectoría, creo que en la entrada 3, la que está por el lado de la biblioteca. Bueno, ok, no importa. Los que vamos para apoyar a los estudiantes somos los profes, ¿no? Prácticamente toda la planta de físico-matemáticas estábamos atrás, ¿no?, de los muchachos entregando el pliego petitorio. Por cierto, los estudiantes no sabían que ya nos habíamos autoinvitado a ir, ¿no? Nosotros dijimos, vamos, tenemos que apoyar a los muchachos, ¿no? Saliendo de nuestra asamblea, nos preguntan los estudiantes, oigan, ¿y ustedes de qué lado van a estar? Ya estamos acá adentro, ¿no? Y dijimos, vamos a estar de este lado, del lado de ustedes. Los dividía la reja, evidentemente, ¿no? De ahí surge un segundo proceso en el paro, y el segundo proceso es un proceso que inicia el día después de entregar el pliego petitorio. Al siguiente día, el día 20, ya llevamos 20 días, 21 días, 22 días de paro. El día 20 inician las mesas de la discusión de lo interno. Y duran hasta el día 28 de marzo, y el día lunes se hace la asamblea. Y lo más curioso del caso es que el levantamiento del paro ya era un secreto a voces, ¿no? Pero lo más interesante del caso es que votamos conjuntamente con los estudiantes, ¿no? Siempre los estudiantes decían, no, cada quien su voto, ¿no? Me los bromeaban los muchachos, ¿no? Pues no, que no les gusta el voto sectorial, ¿no? Decían, no, cada estudiante por un lado y por otro lado. Y en el momento que llegamos a la asamblea del día 31, del fin del paro, votamos de manera conjunta, ¿no? El levantamiento del paro fue casi por unanimidad. Por ahí 2 estudiantes votaron en que se mantuviera el paro, ¿no? Pero ¿qué pasa en la semana del 20 al 28? Pasa que se le da vida a las demandas, es decir, hay 8 o 9 mesas de trabajo en las que participan la mitad de estudiantes, la mitad de profesores y los mirones, ¿no? 8 mesas que duraron, algunas duraron varios días, así 4 o 5 días de los 7 en que transcurrió. Transparencia, plan de estudios. Nótese que hay elementos como quieren discutir el plan de estudios, y me dice mi hijo, él trabaja en la UNAM, en el Instituto de Química, me dice, no me digas que participaron estudiantes, seguro pidieron que se redujera el número de días de clases, ¿no? Seguro pidieron que se redujeran materias en el plan de estudios, y le digo, bueno, me dio mucha risa porque le dije, ¿qué crees? Yo estuve en esa mesa participando de oyente, y los estudiantes proponían ir creo que son actualmente 17 semanas, y propusieron que fueran a 20 semanas por semestre. Entonces dicen ellos, les digo, ¿qué crees? En lugar de proponer que se redujera el número de semanas de clase, pidieron que se aumentara. Y en lugar de proponer que disminuyera el número de materias, propusieron que aumentara el número de materias. Esto es una mecánica rara, realmente rara. Yo creo que en la escuela de física no es rara, es decir, es algo como que normal, ¿no? Porque, bueno, ya. Temas como infraestructura y seguridad, posgrado. Una mesa que también duró mucho tiempo es la de acoso y atención psicológica, ¿no? ¿Sí? En el que participaron, de hecho, con asesores de la Facultad de Psicología, para apoyar en ver cómo procesar esta problemática, que es una problemática real, es decir, tanto de jóvenes compañeros de las señoritas, como de parte de profes y profas hacia los jóvenes y las señoritas, ¿no? Pero bueno, becas y comedor, evaluación docente, curiosamente es algo bien interesante, porque eso significa lo que decías, Carlos, que
de repente se crea un fenómeno que sucedió, que me llamó muchísimo la atención, que cuando estaban hablando de acoso y atención psicológica, porque iban autoridades también de la universidad, decían, pero si hay un departamento en la universidad que recibe ese tipo de peticiones, pero cuando llegan los muchachos a recibir, a brindar su denuncia, cuando abren el cascarón encuentran que el cascarón está vacío. ¿Sí? Cuando se trata de juzgar o de analizar, más que juzgar, analizar o procesar la demanda de acoso, ¿sí? El cascarón está vacío, salvo que seas enemigo, ¿no? Que pertenezcas a la tienda de enfrente, en ese caso se procesa rapidísimo, ¿sí? Pero si no, no se procesa. Esto es, yo creo, un panorama elemental. Ojalá no me haya salido ojalá no, ya me salí del tema de qué cosa es el futuro, pero yo ahorita vengo de una asamblea que siguió después del paro en el que el tema era justo planes y programas. Pues es lo que está siguiendo en la facultad. En la facultad dijeron, ¿ya acabamos el paro? No. Bueno, sí acabamos el paro como tal, pero tenemos que ver ahora cómo vamos a implementar que estas demandas que se hicieron y que aceptaron las autoridades de la facultad se lleven a cabo. Y es justamente lo que está pasando. Cuando preguntabas, Carlos, o preguntaban ustedes qué seguía, pues es que ya está siguiendo, ¿no? En la facultad está siguiendo. Solo un dato que te comentaba hace un rato. El último congreso que hubo en la facultad fue hace 42 años. Hace muchísimo tiempo. Pero tenemos 75 años de vida en la facultad. Es decir, la facultad tiene 75 años de vida y solo hace 35, para que salga fácil la cuenta, a la mitad de la vida hizo un par de congresos en la facultad y ahora vuelve a haber otro muy sui generis, ¿no? ¿Sí? Que la gente estaba esperando. Bueno, ya. Vamos a hablar, doctor, le quiero preguntar claramente sobre el Congreso, le quiero preguntar claramente sobre el pliego petitorio que ha sido invisibilizado periodísticamente y también sobre esta discusión que se da en el seno político electoral de las formas electivas de las autoridades universitarias. Pero antes de eso, sí quisiera cerrar el tema de la puerta que se abrió a todas estas protestas, a todas estas exigencias, y yo haría un símil a lo que pasó cuando el rector era Alfonso Esparza y el asesinato de los estudiantes de medicina, que fue un tema que se politizó desde la propia universidad, que fueron a protestar al exgobernador de ese momento, Miguel Barbosa, y que abrieron la protesta desde dentro de la universidad y mecanizaron la protesta, pero después no pudieron cerrar la puerta. Después esa protesta que permitieron se abriera le salió contraproducente a las autoridades universitarias y tuvieron que finalizarla. Bendito para ellos el COVID, ¿no? Porque llevó una protesta intensa, y así como desde hace 35 años no ha habido un congreso en la Facultad de Física, pues al menos los últimos 20 años tomada la universidad ha ocurrido 2 veces. En esta cita que traigo de Esparza rector, en los hechos de los asesinatos en Huejotzingo, y ahora, ¿qué falló por parte de los operadores universitarios o qué permitieron hacer políticamente para que esto ocurriera? ¿Qué análisis hace en función, reitero, a la inminente elección de la rectora? Porque digo, más allá de Antorcha Campesina, que fue un análisis general que se ha realizado, también los análisis particulares se han identificado operadores en fotografías, operadores de rectoría también, abonando y ayudando, impulsando a hacer el paro, al seguimiento de mantener el paro. Entonces,
internamente, ¿qué lectura hace? ¿Qué se está confrontando en la toma del poder de la UAP que permitió, ojo, insisto, son siempre legítimas todas estas demandas desde hace 35 años, pero por momentos el deep state de la UAP, el estado profundo, porque incluso hablar del esparcismo, hay quien dice, no, es que se esparce, es como seguirle echando culpa a Carlos Salinas de Gortari de los problemas nacionales. Es el estado profundo de la UAP que ha cogobernado desde el agüerismo, desde Esparza, hoy vigentemente. ¿Qué intuye que pasan en esos círculos? ¿Qué se están disputando y qué mensajes quieren dar antes de que abordemos todo lo... Indudablemente, todo este movimiento no puede estar desligado de que este año estamos en un año electoral en la universidad. Y entonces uno empieza a ver, digamos, los síntomas de actores que aprovechan el movimiento para llevar agua a su molino. Yo no podría decir específicamente esto porque pues no estoy metido en el deep state, como le dices tú. Sí, y que existe. Pero pero lo que sí puedo ver es que me parece, digamos, de llamar la atención que haya surgido, por ejemplo, un cartel convocando a una marcha el 31 de marzo para pedir la renuncia de la rectora, ¿no? O que se esté propiciando toda esa falsedad de que Beatriz Gutiérrez Müller quiere ser rectora de la universidad. Todo este tipo de cosas revelan que en este movimiento, como suele suceder en todos los movimientos, hay actores que participan y que no necesariamente su fin es la transformación de la universidad, sino son fines políticos coyunturales. Por ejemplo, la cuestión, pero políticos coyunturales, por ejemplo, todo este tema de la no reelección, ¿verdad? Que es un objetivo legítimo que refleja otro de los problemas que a mí se me olvidó mencionar en la primera intervención, que es que a la par de que la universidad se neoliberalizaba, también se iba instaurando una suerte de autoritarismo que está presente también en las insatisfacciones. Todo este asunto de contra las candidaturas únicas, ¿no? Que ya es un antecedente del movimiento que inició en febrero, refleja ese malestar. Lo que sucede, y sucede en la sociedad, y sucede en conglomerados como la universidad, es que muchas veces ese malestar es un malestar sordo, y máxime en un contexto autoritario se manifiesta de una manera muy velada, y entonces sucede una coyuntura. Hace 4 años fue la coyuntura del asesinato de estos muchachos de medicina. Hoy fue el movimiento de medicina, ¿no? Son como, pues Mao Zedong diría, es la chispa que incendia la pradera, ¿no? Entonces son, en todos los grandes movimientos sociales, en el 68 fue el bazucazo contra la puerta de la preparatoria, ¿no? Son elementos que desencadenan toda una energía social contenida y que tiene una fuerza insospechada incluso para los observadores más avesados. Entonces, creo yo que estamos ahora en un momento que es una ventana de oportunidades en esta universidad. Es una ventana de oportunidades porque hay una energía, una subjetividad amplia que está exigiendo un cambio en la universidad. Y esa exigencia de cambio se refleja en los pliegos petitorios de las distintas unidades académicas, pero también se refleja en el pliego petitorio general. Un documento de 24 puntos, 57 páginas, es un documento extensísimo, ¿verdad? Que en sí yo pienso que es un documento serio, que puede agruparse a grosso modo,
grosso modo puede decirse que este pliego petitorio se divide en 4 grandes temas. Uno es una reforma política y administrativa del gobierno universitario, que ya observamos los primeros síntomas del descontento a la manera en que se lleva a cabo la gobernabilidad universitaria, con esto que relata Alberto, esos descontentos con las candidaturas de unidad, que las candidaturas de unidad esconde una realidad, y es que no hay espacio para una contienda plural en las distintas unidades académicas. Digamos que la autoridad central es una autoridad vertical que disciplina a los directores de las unidades académicas en la mayor parte de las veces, y los directores de las unidades académicas a su vez también ejercen un gobierno vertical al interior de las unidades académicas. Bueno, por ahí hay casos que son rara avis, el caso de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, el caso del instituto mío, donde eso no ha sucedido. Nosotros tenemos en el instituto una tradición, desde su fundación, una tradición democrática, ¿no? Entonces está el primer tema, una reforma política y administrativa del gobierno universitario con demandas muy puntuales que tienen que ser sometidas a una discusión. Por ejemplo, es la cuestión del voto universal, secreto y directo, la eliminación del voto sectorial, la mayoría absoluta en el Consejo Universitario, las consultas a estudiantes para que decidan si aceptan o no aceptan determinado tipo de medidas en el Consejo Universitario. Entonces pareciera ser que la energía estudiantil plantea sustituir un gobierno en el que la burocracia es la que domina la universidad por un gobierno estudiantil. Y eso yo creo que merece ser discutido. El otro tema, que es la reforma académica y laboral, no está presente todos estos temas de la precarización laboral, la existencia de muchos maestros horarios, el envejecimiento de la planta académica. Todo eso está planteado en el pliego petitorio, ¿no? El tercer tema es un cambio sustancial de las condiciones materiales y espirituales de los estudiantes, donde está toda la cuestión del comedor universitario, la atención psicológica, los espacios de cuidado para las madres estudiantes, ¿no? Hasta agua en los baños. Bueno, sí, hasta cosas elementales como que haya agua en los sanitarios, ¿no? Luego, pues, está, digamos, me llama mucho la atención que en este tercer gran tema esté metido toda la cuestión del deporte. Si ustedes analizan el pliego petitorio, el deporte ocupa 13 de las 57 páginas del pliego petitorio. O sea, casi una cuarta parte del documento es dedicado al deporte. Me llamó mucho la atención, ¿no? Y entre esas algunas cosas que a mí me causan un poco de escalofrío, como eso de que se cree un equipo de porristas, mujeres, de excelencia, que es algo que yo también tendría que discutir, ¿no? Y luego creo que hay un cuarto tema que es muy sentido por los estudiantes y mujeres estudiantes también, que es sobre todo mujeres estudiantas, no sé cómo se diga, garantías de seguridad y erradicación de violencias y acosos, que ya lo había mencionado. Sí, ¿no? Que es un problema latente y gravísimo. Sí, porque el tema del acoso sexual es un tema que es, digamos, bastante difundido en la universidad. Y desde las preparatorias también. Entonces, ¿no? hay ahí también toda una serie de planteamientos sobre seguridad en las vialidades, luces, cámaras, o qué sé yo, ¿verdad? Y atención. Sí, pero también atención a todas las denuncias sin que haya represalias, ¿no? En fin, yo creo que el pliego petitorio es un documento serio y creo yo que es un documento de trabajo que puede ser materia de discusión. Yo tengo
puntos ahí con los cuales no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero creo que es un documento serio y que puede ser materia de discusión en torno a un eventual congreso universitario, que sería un espacio democrático donde pudiéramos procesar una reforma universitaria, ¿no? Entiendo que en la Facultad de Físico-Matemáticas Alberto lo planteó, ¿no? Es lo que me han contado. Y yo creo que es algo que puede ser un sentir, sobre todo en los sectores más progresistas de la universidad. Esta es la oportunidad, ojalá que no la perdamos, es la oportunidad para que la universidad se piense a sí misma y piense, digamos, con seriedad cómo hacer las reformas. Creo que vivimos un momento en el país en el que contribuye esa ventana de oportunidades, ¿no? Y yo creo que eso es más importante que estar especulando de si se pide la cabeza de la rectora, que eso es politiquería, ¿verdad? Yo no estaría de acuerdo en estar aprovechando este movimiento para llevar agua molina a las distintas fuerzas contendientes, o usar, por ejemplo, usar, por ejemplo, el tema de la reelección para exigirle a la rectora que no se reelija, pero si todavía no se ha aprobado eso. El tema de la reforma política y administrativa, transparencia, por ejemplo, es un tema que tiene que ser un tema muy debatido, consensuado en un eventual congreso universitario, pasado a las distintas instancias de gobierno, y tiene que ser objeto de una reforma jurídica. Entonces, tratar de aprovechar coyunturalmente este tipo de temas, yo no estaría en lo absoluto de acuerdo. Hablando ahora de la politiquería y previo a ahora sí a entrar en cómo se tendría que dar el Congreso, qué alcances, cómo se tiene que organizar, hay análisis respecto a las fuerzas del poder interno que describen lo siguiente. La rectora Zedillo toma el poder universitario a partir de estas candidaturas de unidad, ¿no?, poco democráticas, con un impulso político del esparcismo, digamos, ¿no?, de los actores cercanos a Alfonso Esparza Ortiz, con los que juega su primer mandato, pero ante la inminencia de sacudirse esas fuerzas en una posible reelección en un segundo periodo, ya armando la rectora su equipo propio sin esta herencia política que dejó el esparcismo, es cuando parte del esparcismo motiva y busca sacar raja, politiquería de este proceso. ¿Usted compartiría ese análisis que se hace o no? Mira, la verdad es que sería una, digamos, muy aventurado a mi parte, digamos, decir tienes razón. Yo realmente no podría, digamos, decir si el esparcismo jugó un papel predominante en la primera administración de la rectora. Más bien, lo que a mí me han dicho es que hubo mucho funcionario de la rectoría que venía de Agüera, ¿verdad? Entonces, digamos que este tipo de análisis como que hay que estar bastante informado de las interioridades de la administración universitaria para poder procesarlo. Yo he leído por ahí un artículo de un periodista joven, Luis Enrique Sánchez, donde aventura hipótesis con respecto a todos estos grupos y menciona los grupos vinculados, digamos, a las anteriores administraciones de la universidad, que pues muy probablemente estén viendo esto como una ventana de oportunidades para, digamos, poder canalizar toda esta fuerza en función de una cosa que me parece a mí muy miserable en relación a lo que se puede lograr en la universidad. No, yo creo que estar viendo cómo se vota tal o cual director o a la rectora, eso sería desvirtuar el espíritu de este movimiento. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos una reforma universitaria que recoja las aspiraciones de todo este movimiento. La gran reforma universitaria, jurídicamente, en el funcionamiento interno de la universidad, ¿debe pasar por un congreso
¿O más bien tendría que pasar por un consejo? Por los dos, depende de qué parte. ¿Cómo definimos entonces el Congreso, doctor? ¿Qué? La ley orgánica de la universidad me parece que la aprueba el Congreso como tal, ¿sí? La ley orgánica, y la parte en detalle o al revés, no me acuerdo, no importa. Sí, la ley es del Congreso y el estatuto, porque hay otras, el estatuto. Sí, hay otro, el estatuto es de la aprueba del Consejo. Del Congreso de la universidad estamos hablando. Sí, ¿no? Sí, no, tiene que aprobarlo el Congreso del Estado. Del Estado. El Congreso del Estado. Pero sí, cuando refieren aquí de la posibilidad de un Congreso, no solo en físico-matemáticas, sino en todas las unidades académicas, ¿qué tipo de Congreso referimos? Creo que pasa, un poco regresando a lo que comentabas, es más o menos evidente que forma parte anterior, lo que comentabas hace un momento. No sabemos quién está metiendo las manos, pero es obvio que alguien intentó meter las manos al inicio. ¿Sí? Y cuando se le cortaron las manos a este actor, cuando la presidenta dijo, bájenle una rayita, ¿no? Y se lo mandó a decir, no se lo mandó a decir, le dijo al gobernador y le dijo a la rectora, ¿no? Le dijo, ¿saben qué? No pueden procesar eso, así como lo están intentando procesar, que era a golpes, y va a ser, era obvio, el 25 que les dije, el 14, llegaban los camiones con porras y de élite, como dices tú, ¿no? Es decir, llegaban y era cuestión de muy poquito tiempo en el que se soltaran los golpes. En ese momento da la orden la presidenta de que no se puede procesar un evento de esa manera, y entonces fue cuando es evidente que hubo un cambio de punto de vista, y varios de los actores que originalmente aparecían, porque los terminamos por conocer a la hora que estaban enfrente de nosotros a 2 metros, gritando, en fin, salen de escena y se quedan solamente algunos actores, ¿no? Políticos de la universidad, ¿sí? Bueno, pero justamente esto confirma un poco lo que tú decías. Ahí sí hubo, se separaron, sí se separaron. Cuando les dieron la orden de que se tenían que separar, o ahí le iban a ver después, ¿no? Es decir, yo creo que esto es mano a mano sin duda. Lo que cuesta difícil de decir es quiénes eran los que estaban participando en esto. Bueno, pero los tres niveles en el que se debe procesar esto, hay niveles en los que inclusive lo que se hizo en físico-matemáticas estaban sorprendidos en las demás unidades académicas, ¿no? Decían, pero ¿cómo lo pueden procesar Pues sí, pues nomás nos sentamos a discutir, ¿no? Y discutimos estudiantes y profes. Afortunadamente no había una elección enfrente, entonces no teníamos por qué ser mezquinos en la discusión. Claro. Esto fue algo valioso, muy valioso, muy importante. Muy importante. Yo creo que fue determinante para que la gente procesara su punto de vista. Ahora, ¿eso es posible en las demás facultades? Nosotros supimos que no. Es decir, supimos que en algunas unidades académicas el director reunía al consejo de unidad y decía, aquí está el pliego petitorio, consejo de unidad, ustedes defínanlo. Pero los consejos de unidad habían sido rebasados, ya no aparecían en el mapa, y lo único que les sirvió para que aparecieran en el mapa es para que firmaran que estaban de acuerdo con las soluciones que había dado. La otra contraparte era el director, ¿no? Versus los del consejo de unidad, ¿no? Y entonces, en cuestión nosotros nos tardamos 8 o 9 días trabajando, y ellos se tardaron 8 horas, ¿no? 7 horas, ¿no? Incluido la comida, ¿no? Entonces, la pregunta es si ese tipo de cosas, en el nivel más básico de profesores, ¿no? Y profesoras y estudiantes, etcétera, etcétera, en el nivel de unidades académicas es posible procesarlo en todas las unidades académicas. Y la respuesta es, hasta ahora, no. De hecho, pero hay varias, es decir... Yo creo que ese es el reto. Sí. Ese es el reto para que esto no decaiga. Pero ¿cuál tendría que ser el mecanismo para implementar la reforma? ¿El consejo, los consejos universitarios, el consejo de unidad, esto del Congreso? ¿Cómo podemos materializarlo en una imagen? Digamos, ¿Qué sería la experiencia Congreso? que estamos teniendo en el instituto, que es muy inicial, es no dejar que este espíritu
esta energía de cambio decaiga. Y eso es una responsabilidad compartida, como sucede en la escuela de físico-matemáticas, una responsabilidad compartida entre estudiantes y académicos. Por supuesto, estamos hablando de académicos que tengan una visión progresista, de simpatía hacia eso. ¿Y que serán los menos? ¿Son los menos? Pues eso es probable. Eso varía de una unidad académica a otra. Más allá de física, en un hecho global, ¿serán los menos? Sí, yo me sospecho que no es algo... Porque lo de física es un caso extraordinario al resto de la universidad, ¿no? Pero pienso que sí, ese es el gran reto que tiene, porque si no, entonces... ¿Y el estudiantado mismo? Sí, si no, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es una suerte de gatopardismo, ¿no? Claro. Que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Digamos que las autoridades absorban aquellas demandas que pueden ser procesadas fácilmente y vaya, digamos, haciendo a un lado las demandas político-administrativas, que son las que son, digamos, muy importantes, ¿no? Ya lo hicieron. ¿Qué demandas se han quedado ya? Es decir, lo que hicieron para responder al pliego petitorio fue dividirlo en 3 bloques, ¿no? Dijeron las que son de respuesta inmediata, las que son de respuesta, me parece que a todos 2 meses, 3 meses dijeron, y las que son dentro de 6 meses. Es decir, esto como dijera un profe de Octavio Cardona, decía, hay que multiplicar esos meses por pi para que salga el resultado real, ¿no? Es decir, cuando dicen 3 meses hay que multiplicar, tiene que ser en 9 meses o 1 año, y cuando es medio año hay que multiplicarlo por año y medio, ¿no? Y en ese entonces ya... ¿Qué demandas quedaron así de relegadas? Todas las que hicieron en el primer bloque, todas las que corresponden a la democracia en la universidad, decían elección de rector por voto universal, directo y secreto. Entonces dijeron las autoridades, dijeron, bueno, sí, pero eso pasa por el Congreso, entonces hay que esperarnos. ¿Sí? No podemos resolverlo nosotros. El Congreso del Estado. El Congreso del Estado, sí. Y todas las que vayan a pasar por el Consejo Universitario es la que van a tardarse 3 meses. Me parece, no me acuerdo bien de la respuesta. Eso lo procesaron algunos vicerrectores en detalle, ¿no? Así dijeron, lo dividimos en 3 bloques, así. Estos hay respuesta ahorita. Por ejemplo, reelección de consejeros del Consejo de Unidad. ¿Qué dijeron? Ahorita se los quitamos, ¿no? Y no se preocupen, dijeron, nosotros damos la orden en el Consejo Universitario. Para la no reelección de los consejeros. Pues está fácil. Pero dijeron, también no queremos reelección de director. Eso sí no se va a poder, porque eso está en la ley orgánica, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta que cambiemos la ley orgánica, y eso va a suceder dentro de 3-4 meses, ¿no? Eso es un punto esencial. Yo creo que no les preocupa en lo más mínimo lo que esté pasando en la escuela de física, ¿no? Es decir, porque su modelo, el modelo que decía Carlos, pasó en algunas unidades académicas que hubo reunión, que se reunieron 8 horas y terminaron por firmarlo los consejeros de unidad, y en otra reunión en la cual fueron llamando a los consejeros de unidad uno por uno, se los llevaron a su casa, fírmale, y ya. ¿Sí? Y en otros lugares en donde no pasó absolutamente nada. Y nosotros sabemos porque tenemos vecinos. Por ejemplo, administración es un vecino de nosotros. Sí. Ahí no se veía absolutamente nada. Pasábamos por ahí caminando y no veíamos a nadie, ¿no? ¿Y qué otro vecino tenemos? Electrónica, y tampoco pasó absolutamente nada. Es decir, hay de chile y de manteca, ¿no? En esta universidad. Por eso teníamos miedito, ¿no? De que nos pusieran en la torre, ¿no? A la hora de que estábamos inclusive procesando. Afortunadamente sucedió esa llamada de atención por parte de la presidenta. Eso es algo que todo el mundo se dio cuenta, vamos, es decir, que el gobernador le bajó, que la rectora, por cierto que la rectora no andaba hablando así, hablaban los voceros, eran los que, y entonces dejaron que la rectora procesara, ¿no? Sí, y el procesamiento de la rectora fue yo digo que en términos de sus intereses políticos fue más inteligente que los otros. Si hubiera habido alguna represión, lo que hubiera pasado es que hubiera explotado este negocio, ¿no? Es decir, no sé qué hubiera pasado, pero es evidente que hubiera explotado esto, ¿no? Esto del voto universal directo es una discusión no reciente, no es una discusión
que se ha mantenido, que se ha analizado. Hay argumentos a favor, hay argumentos en contra que pues consideran que dotar al estudiante de una decisión que trasciende su estancia universitaria no es correcto. ¿Usted personalmente qué piensa del voto universal? Bueno, ya tuvimos una experiencia, tanto Alberto como yo, se nos nota, vivimos esa experiencia. Yo tengo 45 años de estar trabajando en la universidad, Alberto 53. O sea, nosotros ya vivimos el voto universal secreto y directo. Y yo no tengo un buen recuerdo del voto universal secreto y directo, ¿no? Pienso yo que ese tipo de mecanismo se presta para clientelismos, para acarreos, para manejo de estructuras, digamos, verticales y que vienen desde arriba. Pero por eso mismo pienso que es algo que tiene que ser seriamente discutido, porque también es cierto que el voto sectorial terminó convirtiéndose en una mascarada de autoritarismo, ¿verdad? Este es el gran problema de la universidad. Pero hay algo todavía peor, es decir, los candidatos de unidad, ¿no? Es decir, es llevar al extremo esto del voto sectorial, en donde el que decide, bueno, por supuesto, hay una comisión que llega a las facultades o a los institutos, a donde sea, recibe a los candidatos y les da un documento de idoneidad, ¿no? Entonces, aquí está su documento, ya puede usted ser candidato. Y al que no quieren que sea, le buscan y le encuentran. Y dicen, no, perdónenme, pero no puede usted ser candidato idóneo, ¿no? Y en todos los niveles. A mí me tocó mi estancia universitaria en tiempos de Esparza, y quienes querían ser candidatos a consejeros de unidad o los académicos, ¿no? Pues de pronto te tardaban en darte un documento, el Cardex, lo que sea, y no tienes el Cardex y no te presentas y no puedes acreditar tu candidatura. El gran problema no pasaría entonces, doctor, así como ya analizamos, que son los menos los docentes progresistas globalmente en general en la universidad, que también son los menos los estudiantes que tengan un afán de transformación universitaria en periodos que, insisto, trascienden su estancia, no la inmediatez que consume al estudiante en el día a día, en la vida, porque la vida universitaria es también sobre todo una vida social, ¿no? Entonces, en la vida de la recreación, en esos contextos, no el gran problema sería también esa, la falta de estudiantes. Bueno, mira, es probable que suceda esto que tú dices, pero también yo lo que he podido observar es que eventos como los que vivimos ahora en este mes de marzo, y que Alberto ha hecho una cronología, digamos, desde la facultad suya, una cronología, son eventos extraordinarios en el que las subjetividades cambian, donde mucha gente que hasta ese momento era indiferente agarra conciencia, y aunque no sea, digamos, de los más activos digamos, participativos, empieza a tener un criterio de lo que no le gusta. Entonces, digamos que no midamos estadísticamente esto, o cuantitativamente, sino veamos la oportunidad política que ha surgido con este movimiento, ¿no? Que el gran reto es mantener la llama, ¿no? Mantener el ímpetu, mantener la emoción. En el 68, pues fue, digamos, una minoría. Sí. Si la comparamos con el total de la población de México en ese momento, claro, una minoría la que se expresó, pero es un movimiento, claro, que es un parteaguas en la historia de México, ¿no? Y simultáneamente lo que decías de la comodidad, de la parte, el puro ambiente social, también está lo otro, es decir, el arrojo que tienen los jóvenes, ¿no? Es decir, cuando uno ve y dice, ya están en paro, ¿no? Pero es que miren con qué aparatos se están enfrentando, ¿sí? Lo demás es parte de la historia esta que sigue, pero ese arrojo, pues no lo tuvimos los profes, no lo tuvimos, ¿no? Es decir, los profes somos en esa contradicción entre los intereses del estudiante y los intereses de los profes. Es una contradicción que puede ser resuelta
como le decían los antiguos marxistas, es no antagónica, ¿no? Decían, es no antagónica, y se pudo procesar, por eso se pudo procesar. Pero la diferencia del arrojo de los estudiantes, ellos eran el aspecto principal de la contradicción, ¿no? Y nosotros éramos el aspecto secundario, curiosamente. Es decir, éramos los que teníamos que estar justificando el por qué el plan de estudio estaba así, estaba así. Pero de verdad, los muchachos, tú veías a las señoritas y a los jóvenes, ¿no? ¡Ay, bien bravos!, ¿no? Es decir, pidiendo, exigiendo sus derechos con toda justicia y diciendo nosotros, pues creo que sí la regamos en tal aspecto, en tal otro aspecto, o estamos bien en tal otro. Eso es simultáneo, o sea, no es solamente, afortunadamente en la universidad y en todas las universidades del mundo está la gente joven, y esa gente joven es gente joven, ¿no? Es decir, dijera un profe, tiene las hormonas a flor de piel, y eso hace que sea diferente de nosotros como profes viejos, ¿no? Y el gran reto, creo, no solo sería mantener el ímpetu, mantener el arrojo, sino la capacidad de organización. ¿Qué ruta hay que demarcar para mantener organizado esta euforia, esta reflexión, esta masa de necesidades, y en una metodología concreta encaminarla a la transformación universitaria, ¿no? La forma de organizar anteriormente y la de ahora han cambiado, es decir, la forma de comunicarse, más que de organizarse, de comunicarse han cambiado. Nosotros estamos, así, los muy avanzados, los profes muy avanzados, el correo electrónico, ¿no? Y los chavos dicen, no, profe, eso ya casi no se usa. ¿Cómo que casi no se usa, no? Si es mi arma, ¿no?, con la que trabajo. Vamos, ahora estaba completamente lleno el auditorio. Hubo 3 asambleas, la de matemáticas, la de física y física aplicada, y la de actuaría. Y estaban llenos, las 3 veces estaba lleno el auditorio. ¿Cuál es el mecanismo de comunicación? Pues el de ellos, es ese que ya nosotros no estamos en las redes sociales. Bueno, tú sí, ¿no? Estás muy jovencito, pero no sé si Carlos también, pero yo ya no. Bueno, yo hasta estoy ensayando ser tiktokero, pero es con la ayuda de un estudiante mío y amigo mío que me ayuda, porque yo mismo soy muy torpe para eso, ¿verdad? Ya nomás darme el celular, ¿no? Oye, pues mete tal número, por favor. Sí, como no, profe, ahorita. Es decir, pero esos son mecanismos que uno, por ejemplo, solo como anécdota, cuando estábamos viendo la parte de planes de estudio decíamos, bueno, pero hay que mandar el plan de estudios por correo electrónico estrictamente, ¿no? Y los chavos decían, oiga, pero es que ya no se usa, ya mejor, ¿por qué no por redes sociales, por Facebook, por X y por no sé qué, TikTok y todas esas cosas, ¿no? Y uno dice, esto me suena, le he oído esos nombres, ¿no? Pero son cosas diferentes, son cosas de la modernidad, ¿no? De veras, de los jóvenes, ¿no? Y habría que plantear eso, habría que poner, por otro lado, la parte muy importante es el Congreso, en el sentido de que la gente discuta, de que esté sentado frente a un problema y expresen sus posiciones. Los muchachos tardaban 5 o 6 horas en una asamblea que uno dice, ¿cómo pueden durar 5 o 6 horas u 8 horas? Terminar a las 3 de la mañana en su asamblea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están jóvenes. Es decir, se pueden dar esos lujos, pero es algo que no pueden discutir por las redes. Tienen que discutirlos frente a frente, cuando hay que analizar un problema, resolverlo, etcétera, etcétera. Yo creo cómo abordarlo. Yo a lo mejor voy a decir las cosas viejitas, ¿no? Pero ¿cómo abordarlo? Pues como lo hemos estado abordando en la escuela de física. ¿Sí? Pero ¿por qué lo podemos abordar así en la escuela de física? Porque tenemos estudiantes que quieren ser físicos, porque tienen los mismos intereses que yo tuve hace 50 años cuando entré a estudiar la carrera de física. Entré y dije, yo quiero ser como Einstein, ¿no? Después ya me di cuenta que no, es decir, bueno, la mitad de Einstein, bueno, 1/8, bueno, 1/10 parte, bueno, el ayudante, bueno, poco a poco uno se va ubicando, ¿no? Pero los estudiantes, yo les digo en broma,
cuando les platico esto, yo cuando entré a la Facultad de Físico-Matemáticas, los estudiantes no cabíamos en el salón porque éramos como unos robots, ¿no? ¿Por qué vengo acá? Pues porque soy muy bueno, ¿no? Muy, muy bueno, ¿no? Y llega uno, pues al primer examen de cálculo y ¡puf!, ¿no? Como decía el profe de cálculo, es como llevar un alfiler y picarles a todos, ¿no? Ahora hay que estudiar. Bueno, pero todos los muchachos quieren ser eso. Y entonces educan su mente, los profes intentamos educar su mente para que sean analíticos, para que sean reflexivos, para que no le crean al profe, para que algo que en la Facultad de Leyes yo creo que está casi penado, hacer quedar en ridículo a un profe porque se equivocó en algo. Seguramente ya sacaron boleto el estudiante, ¿no? ¿Sí? Pues allá en la escuela de física se les premia, ¿no? Vientos, dice uno, bien que te diste cuenta de eso y tienes razón, ¿no? Pero es otra mentalidad, ¿no? ¿Qué análisis sociológico hace usted de esto? Es decir, ¿necesitaría la universidad estudiantes prototipos yo creo que también similares a los de física en términos de que la organización es fructífera a partir de una autoexigencia o búsqueda de la excelencia académica, si eso existiera, o si no de la excelencia al menos, de la búsqueda de ser un estudiante destacado? No, mira, ¿Cómo trasladarlo esto a...? Yo creo que todo este tipo de estallidos de descontento no pueden desvincularse del contexto social en el que se vive. Entonces, para empezar, tenemos que ver cuál es el contexto social de los jóvenes ahora, de los y las jóvenes ahora. Es un contexto social enteramente distinto al que vivimos Alberto y yo cuando éramos jóvenes, ¿no? Uno hace 50 años, 55 años, que fue cuando yo entré a la UNAM, uno podría, digamos, razonablemente pensar que podía obtener la licenciatura y eventualmente encontrar un empleo. Eso ya no está sucediendo. Hoy encontramos doctores o postdoctores que son maestros horarios y al mismo tiempo son integrantes del SNI, ¿no? Entonces estamos encontrando todos los rigores que está teniendo este capitalismo en la actualidad y que se ceba particularmente sobre los jóvenes, ¿no? En términos de matarle las aspiraciones, los sueños, en términos de matarlos físicamente incluso, ¿no? En términos de encontrar, digamos, que con un mercado laboral que es muy difícil y muy precarizado. Yo diría que esto es un contexto en el que no es posible, digamos, desligarlo de lo que sucedió en la universidad, ¿no? Y hay, digamos que también podemos ver que en la universidad hay autoritarismos cotidianos que no solo corresponden, digamos, a las autoridades centrales, sino autoritarismos cotidianos en las unidades académicas, de profesores arbitrarios, qué sé yo, ¿no? Todo esto va generando, digamos, un malestar. Es importante ver, digamos, en ese sentido es muy importante ver cada uno de los pliegos petitorios de las unidades académicas, porque esto es, más allá del pliego petitorio general, el pliego petitorio de las unidades es el nivel más concreto de los descontentos, ¿no? Y ahí uno puede ver, digamos, lo que es la vida cotidiana de los y las estudiantes y de los problemas que se enfrentan. Unas conclusiones, por favor, doctor. Que fue bellísimo vivir esta historia. A mí me parece sí, fue muy bello, fue una belleza vivir, fue una belleza redescubrir a nuestros estudiantes, ¿no? Sí, cuando uno analiza cosas y uno ve cómo están analizándolas ellos y dice uno,
han pasado muchos años, ¿no? Esto es algo que tiene su belleza y tiene su peligro para los muchachos, ¿no? Para nosotros, pues a lo mejor sí existe el peligro, pero ya tenemos 73 años, ¿no? ya puede que ya no importe demasiado, pero para los muchachos fue algo muy bonito y también para ellos. Es decir, yo le comentaba a Carlos que en 1983 fue el último congreso que hubo en la universidad, sí, en la facultad, pero en la Facultad de Física y Matemáticas, ¿no? Y de allá para acá han pasado 42 años, ¿no? Es muchísimo. Y se volvió a dar por una circunstancia de una ineptitud de un funcionario que quién sabe si haya sido ineptitud o mala fe, pero eso es otro asunto, ¿no? Entonces, se puede juzgar de dos formas diferentes, pero yo insisto, es una verdadera belleza, algo hermoso, realmente hermoso ver eso, que eso pase, ¿no? Y que uno decía, o yo decía, chispas, para que vuelva a pasar aquello, ¿no? Y de repente ve y dice, ay, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla por los muchachos, qué maravilla por nosotros, por haberlo visto, ¿sí? En fin, esto sería la parte de conclusión. Ahora, la aportación de este movimiento a la universidad, yo creo que también es más que evidente. Está diciéndole a los universitarios como movimiento, por aquí se puede, ¿no? Hay que abrir esta puerta y por ahí se puede. ¿Lo van a hacer o no el resto de los universitarios? Eso es otro asunto, ¿sí? Ahora, hubo de todo, es decir, hubo profes que amenazaban a los estudiantes con que los iban a reprobar y con que los iban a expulsar de la universidad si no tiraban los fusiles, ¿no? Para seguir luchando. Los vamos a expulsar de la universidad, ¿no? Es decir, esto te lo platican los muchachos, ¿no? ¿Sí? Pero hubo casos en los que no hubo más que el chofer iba a la casa de los consejeros para que firmaran, que ya estaban de acuerdo en el pliego petitorio. Si no había habido absolutamente nada, ¿no? Y hubo casos como el de la facultad en el que nos tuvimos encerrados 8 días discutiendo con los muchachos y llegando a acuerdos, ¿no? ¿Sí? Eso es algo, y que además ahorita, lo que les decía, se programó una asamblea para hoy y ya se programó una para de 8 días porque apenas estábamos iniciando la discusión cuando se terminó el tiempo, ¿no? Bueno, eso es. Si hubiera algo que hacer es intentar partir de los problemas materiales que tienen, como la precarización, ¿no? Que tienen los profesores en otras unidades académicas y abordar esa bronca, ¿no? Abordarla. Ahora, hay profesores en la facultad que ya son hora clase, Lluvia entre ellos, ¿no? Que decía Lluvia, es que a lo mejor me dan canicas, ¿no? Y pues, ¿para qué te metes, no? Le platicaba yo, mi primer trabajo en el que me despidieron fue en el INAOE. Yo trabajaba de investigador en el INAOE. Hicimos un sindicato con el doctor Aro, ¿no? Que a los 3 meses que me da las gracias de mi trabajo, vayas a trabajar a otro lado, ¿no? Por eso trabajo en la universidad, ¿no? ¿Sí? Pero tiene sus riesgos, ¿no? Pero si no hay riesgos en la vida, entonces, ¿qué hay, no? Le agradecemos, doctor Alberto, su testimonio y sus reflexiones. ¿Y una conclusión? Sí, muy brevemente, yo pienso, reitero, que este movimiento que vivimos en la última semana de febrero y marzo es una gran oportunidad para que la universidad se piense a sí misma de una manera democrática y con una visión de la educación, de la investigación, que trasciende el mercantilismo que hemos vivido en los últimos 35 años. Más allá que estemos de acuerdo o no con algunas medidas que ponen los estudiantes sobre la reforma política, lo importante es que lo plantearon. Y si lo plantearon es porque hay una realidad que hace que un sector importante de la universidad pida democracia. Y yo creo que esto es muy valioso. Y esto es algo que tendríamos que aprovechar. Ojalá que así sea. Pues bienvenidos ambos al Ciudadano. Nos alegra recibirlo en su casa. Comenten, compartan
Este es El Ciudadano México. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.